Damos la bienvenida al conversatorio de la Red Platts, la Red de Políticas Latinoamericanas en Ciencia, Tecnología y Sociedad, una red que entiende a la actividad científica y tecnológica desde el punto de vista de la patria grande, del sur global, y que busca producir estos encuentros en torno de temas que hacen a la actividad científica en general, pero principalmente a la soberanía nacional. Hoy tenemos el gusto, no quiero usar muchísimo tiempo para presentar a los expositores en este conversatorio que hemos titulado, gracias a una sugerencia de Roberto Salvarezza, hacia la construcción de una estrategia nacional para el litio, un tema indudablemente de actualidad. Contamos con la presencia de, como ya lo mencioné, Roberto Salvarezza, presidente de los directorios de ITEC y de YPF Litio. Lo conocemos porque ha sido ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación y, por supuesto, presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Nación. También está aquí para compartir ideas y propuestas en el tema del litio, Andrea Izquierdo, que es doctora en Ciencias Biológicas, investigadora del CONICET, miembro del Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio de Argentina. Seguramente cada uno de ellos se presentará mejor cuando les toque exponer y compartir sus ideas y opiniones. David Levitam, en tercer lugar, ingeniero químico, doctor en química, responsable de vínculos interinstitucionales de la Secretaría de Integración Sociourbana y del Ministerio de Desarrollo Social, y Nicole Seinhardt, la más joven de los cuatro, ingeniera química, becaria del CONICET, está haciendo su doctorado en el Instituto de Nanosistemas en la UNSAM. Todos ellos trabajan en temas vinculados con recursos energéticos estratégicos, recursos naturales, y en particular con el litio. Así que les damos las gracias primeramente por estar aquí. Sin más, le doy la palabra a David, que es nuestro primer compañero exponiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. La exposición la vamos a hacer en conjunto con Nicole y ahora vamos a pasar a presentar unas diapositivas. La idea de la exposición nuestra es explicar un poco cómo vemos el tema del litio, la producción por parte de nuestro país de mineral y tecnología vinculada al litio desde una perspectiva de soberanía nacional y en el marco de un plan de desarrollo humano integral, que es un proyecto que se viene llevando adelante desde hace varios años y muy intensamente en la reciente campaña de precandidatos presidenciales, donde digamos, funcionó como uno de los ejes estructurantes el tema de los recursos naturales y la soberanía nacional en la campaña dentro de Unión por la Patria de la candidatura de la lista Justa y Soberana de Juan Graboy. Junto con Nicole formamos parte del equipo técnico que elaboró esta dimensión de la propuesta, que tiene que ver con, en general, todos los recursos estratégicos que tiene nuestro país y las problemáticas vinculadas a la soberanía y propuestas políticas para recuperar esa soberanía sobre los recursos. Y en base a ese documento de campaña que nosotros elaboramos es que estamos haciendo esta presentación en conjunto. Bueno, justamente como decía David, vamos a hablar un poco del plan de desarrollo humano integral que estuvimos desarrollando para la campaña de esta lista, y con esto primero queremos poner un poco en marco de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de litio y por qué es tan importante. Bueno, en el marco mundial actual, en donde es inminente la necesidad de replantearnos una transición energética, en donde es necesario ya arrancar con diferentes políticas energéticas para la baja de emisiones de dióxido de carbono. Hay diferentes planteos al respecto, ¿no? De cuáles medidas tomar, son muy conocidas, ¿no? Tal vez el tema del uso de energías renovables, tanto eólica como solar, en el tema sobre todo de electricidad y calor.
al igual que, por ejemplo, el uso de energía nuclear, ¿no? En nuestro país, justamente, la energía nuclear está muy desarrollada, pero como vemos, por ejemplo, en este gráfico, que no sé si se ve bien mi cursor, pero bueno, pero en el gráfico de torta, en donde podemos ver las emisiones de dióxido de carbono por sector a nivel global, si bien las emisiones por electricidad y calor ocupan un gran porcentaje, también otro porcentaje muy importante, un cuarto de las emisiones totales globales, se deben al transporte. Esto mismo, por ejemplo, podemos ver que es muy similar esta proporción en Argentina. Ahora, todas estas energías renovables que acabo de decir y que se están desarrollando, pueden ayudar al tema eléctrico, pero no así a la situación con el transporte. Entonces ahí surge la pregunta de qué hacer y aparece todo lo que es la electromovilidad, todo lo que es el transporte eléctrico, del cual se está hablando mucho últimamente, cuyo uno de sus principales, ¿no?, componentes para funcionar se trata de las baterías de litio. Y de ahí es que el litio resulta un componente clave para la transición energética, y es por eso, ¿no?, que estamos hablando sobre el tema. Cuestión, vamos a pasar a la siguiente página. Bueno, acá podemos ver, ¿no?, algunas imágenes con respecto a cómo se ve el litio en su forma natural antes de ser procesado, y bueno, ¿no?, baterías de litio en la otra imagen. Sí, para David, agregar en esa sí. diapositiva anterior, que siendo que es uno de los minerales clave para la transición energética por, digamos, por sus características químicas que lo hacen un material dentro de las baterías de litio de alta ciclabilidad, digamos, que tiene muy buen desempeño. El litio globalmente se encuentra en distintos tipos de yacimiento a nivel global, principalmente en algunos lugares como rocas de spodumén o pegmatitas, y en otros como litio disuelto o en forma de salares, el cual se encuentra en varias partes del mundo, pero principalmente en Latinoamérica, en lo que se ha llamado el Triángulo del Litio, que componen Bolivia, Chile y Argentina, a partir de los salares de Atacama, de Uyuni y de Hombre Muerto en Catamarca. Y por otro lado, digamos, esta cuestión del litio como material de almacenamiento de energía tiene cierto desarrollo, arrancó en la década del 90, con los primeros desarrollos que hizo Sony, y hasta ahora, digamos, el principal uso que han tenido en los últimos 30 años tenía que ver con la electrónica que se llama de consumo, digamos, objetos electrónicos, particularmente la computadora que estoy usando en este momento para hablar, tiene una batería de litio, y que el desafío, como decía Nicole, efectivamente tiene que ver con la transición de la movilidad a movilidad en base eléctrica y a las enormes cantidades de baterías de litio que harían falta para lograr esa transición a la electromovilidad, que se supone van a llevar a gran parte del mercado de material de litio a estar dedicado a baterías para electromovilidad. Ahora sí, podemos avanzar un poquito más. Sí, creo que se me trabó. No, sí se me... Ahí. Bueno, justamente como David recién señalaba, la mayor cantidad de litio mundial está entre Bolivia, Argentina y Chile, conocido como Triángulo del Litio, esta zona, y podemos ver justamente que cada vez se va a necesitar una mayor cantidad de litio, o sea, va a aumentar cada vez más la demanda de litio, y al mismo tiempo se incrementan justamente los precios de litio. Eso hace justamente la necesidad de actuar sobre este recurso que Argentina tiene y del que actualmente no lo tiene a disposición. ¿No? En ese sentido, es un debate al respecto de la soberanía que queremos con respecto a este recurso, teniendo en cuenta lo que va a pasar a futuro. Y particularmente, digamos, como marco para pensar esto, que digamos, como lo pensamos cuando elaboramos el documento, el interés que se produce por parte de los países centrales, que son los que dominan la tecnología y quienes tienen el capital, de acceder a estos recursos de litio a nivel global, con distintas perspectivas de los distintos sectores digamos, del mundo, pero prácticamente todos los países que tienen intereses vinculados a la electromovilidad, sea Europa, sea Estados Unidos, sea China, sea Japón, o Corea, empiezan a mirar a nuestro continente y particularmente a nuestro país, por motivos que ahora vamos a desarrollar un poquito más,
como una fuente de recursos para lograr esta electromovilidad que todos coincidimos en que consideramos deseable y necesaria en el marco de la crisis climática global que vivimos, pero bueno, no, por ahí no bajo cualquier tipo de condiciones. Bueno, ahí va, antes de esto, no, para remarcar, y justamente hablando de, bueno, qué hacer en Argentina con el litio, y hablando del caso del Triángulo del Litio, nuestros países vecinos, que son Bolivia y Chile, ya podríamos pasar a la siguiente diapositiva, tienen contextos muy diferentes con respecto a la legislación en tema litio. Sin embargo, si bien en ambos países la legislación es muy diferente entre ellos, ¿no? Bolivia tiene litio 100% estatal, con muy poca exportación, en donde lo que prima justamente es el desarrollo y el know-how de este litio para después que el Estado lo pueda exportar, y por el otro lado, Chile no tiene esta situación, ¿no?, estatal, pero sin embargo la carga impositiva de el litio es muchísimo mayor que en Argentina, y gran parte del dinero recaudado por la extracción del litio va al desarrollo tanto en ciencia y tecnología, ¿no?, para justamente este área, como al igual de para la ayuda, ¿no?, a comunidades de la región, ¿no? Entonces son dos políticas bastante diferentes, pero en donde se nota que hay un Estado que está haciendo... Ahí creo que alguien está... Bueno, ahí creo que ya no. Nada, y que en ambos casos, ¿no?, el Estado está tomando algún control con respecto a la extracción de este recurso. En Argentina es el país de la región con menor control. Piensen que incluso, por ejemplo, México, que tiene una cantidad de litio mucho menor, o así Brasil, ya declararon este recurso natural como estratégico. No es el caso de Argentina, pese a que tiene una cantidad mucho mayor, ¿no?, del recurso. Entonces hay realmente muy bajo control y muy baja apropiación pública, ¿no?, de este mineral. Por un lado, si vemos en cuanto a la legislación que tiene el litio, este recurso en Argentina, por un lado podemos ver el Código Minero argentino, ¿no? El litio está dentro del Código Minero, justamente no se trata de no está amparado por el hecho de ser un recurso estratégico. Entonces, según el Código Minero, cualquier empresa privada, nacional o extranjera, puede acceder a estos yacimientos públicos de litio y concesionarlo perpetuamente, ¿sí? Y luego se puede incluso hipotecar o vender cuando quieran, o sea, realmente dejan muy bien paradas a las empresas que se adueñan de estos yacimientos. Y por el otro lado, además, está la Ley de Inversiones Mineras de 1993, en donde, además de tener enormes extensiones impositivas, da una estabilidad fiscal por 30 años a estos yacimientos y un régimen de regalías que prohíbe a las provincias cobrarles más del 3% del valor de las ventas declaradas a las empresas. O sea, la cantidad de plata que se puede llevar por la extracción del litio es sumamente baja, ¿no? Y es irrisoria la situación. Así que estamos bastante mal en cuestiones impositivas. No sé si querés vos decir algo, David, antes de pasar. Dos detallecitos nomás, pero sí que un estudio comparado que se hizo hace unos años respecto a la situación de apropiación de recursos en los tres países, dio como resultado que nuestro país tuvo una apropiación de recursos negativa durante algunos de los años de producción de los yacimientos de litio recientes. O sea, nuestro país entregó dinero más que el que recibió por la extracción del litio. Y por otro lado, digamos, una complejidad adicional que tiene nuestro país es el hecho de que la Constitución del 94 reconoce la soberanía originaria de los recursos por parte de las provincias, y que entonces es la legislación provincial la que termina de definir la cuestión impositiva y la cuestión del otorgamiento de estos yacimientos a privados. Entonces eso pone una capa adicional de complejidad a cualquier tipo de política que uno quiera llevar adelante respecto de la cuestión del litio. Sí, justamente lo de las provincias, sí, ahora lo vamos a desarrollar.
Qué molesto ahí. Ahí, finalmente. Bueno, nada, entonces justamente como habíamos dicho anteriormente, esto ya lo habíamos visto. Bueno, ¿se Sí, duplicó? por ahí No, el no lo panorama habíamos de... duplicado, habíamos visto el gráfico. Bueno, nada, acá pueden ver justamente cómo va a aumentar la demanda de litio al igual que el precio del mismo, ¿no? Sí, en el caso del gráfico de la derecha, esa es una Sí. proyección que hicimos como parte de la elaboración del documento, basándonos en datos de la Subsecretaría de Minería respecto de cómo se proyecta en los próximos años que van a aumentar las exportaciones de nuestro país, ¿no? Esta es una proyección oficial. Respecto del año actual, actualmente se proyectan unos 40 o 50 mil toneladas, pasando a ser unas 300.000 toneladas de acá a 5 o 6 años, o 200 o 400, dependiendo de la proyección que hagan. Entiendo que hay momentos en donde hay mayor optimismo respecto de la capacidad de estos yacimientos de entrar en producción y en régimen. Y asimismo, debido a esta demanda por parte de los países centrales, que está muy por encima de la capacidad de los distintos yacimientos de proveer ese mineral, se proyecta también en los próximos años que los precios del litio, que entre el 21 y el 22 se dispararon en los pocos mercados que existen, porque también hay que decir que es un mercado relativamente pequeño a nivel global, el del mineral de litio. El precio se disparó en los últimos años, desde el 21 en adelante, y las distintas proyecciones, si bien van variando con el tiempo, hay bastante consenso respecto a que en los próximos años los precios van a seguir siendo elevados. Lo cual, digamos, que pone a quien posea un yacimiento y lo esté explotando ante una ganancia extraordinaria debido a precios globales, digamos, una bonanza no debida a la actividad en sí, sino a condiciones externas, de la cual el marco legislativo nuestro pone pocas restricciones al hecho de que se puedan apropiar de buena parte de esas ganancias. Bueno, en este sentido, como estamos, ¿no?, en Argentina, hablando un poco de quiénes son los que están, qué extracciones se están realizando actualmente, hay 3 proyectos operativos, justo estos dos, Mina Fénix y Olaroz, ya estaban en operación hace cierto tiempo. En cambio el último, que es el de Cauchari Olaroz, es reciente su comienzo de operación. Y además hay más de 50 proyectos diferentes en diferentes etapas de consolidación, desde construcción, bueno, obviamente operación, hasta recién el comienzo de las proyecciones, ¿no?, con respecto a las extracciones. Y ¿no?, estos proyectos están en manos de empresas extranjeras, en general de Australia, Canadá, China, Corea, Estados Unidos, Francia, como estuvimos, ¿no?, comentando. ¿Y qué pasa en cuanto a si hay algo nacional, digamos? Bueno, existen empresas provinciales dentro justamente de las provincias en las cuales está involucrada la extracción de litio, que son la empresa provincial de Jujuy, la salteña y la de Catamarca. Como habíamos dicho anteriormente, debido a la ley de minería actual, las provincias son las que están son las que están amparadas por la ley en cuanto a qué hacer con el litio, no, o sea, está a nivel provincial y no a nivel nacional. En cuanto a estas 3 provincias y cuál es el accionar, ¿no?, que tienen estas 3 empresas provinciales dentro de la operación y la explotación del litio, bueno, en el caso de la empresa jujeña, GEMSE, es la única que forma parte del directorio, o sea, sí, del directorio, sí, está bien decir del Sí, de la directorio. composición accionaria de las Sí. empresas que explotan el recurso. Bueno, como dijo David, y como podemos ver en este recuadro, podemos ver que hay una gran diferencia, por ejemplo, incluso entre la cuestión impositiva, ¿no?, dependiendo de cada provincia, de las regalías que les piden a las empresas que extraen el litio, ¿no? Es muy variado, justamente no hay ningún orden nacional, sino provincial que ampare esto. Bueno. No sé si querés decir algo más, David. No, en eso, digamos, estas diferencias legislativas también se traducen en diferencias respecto de las capacidades que cada estado provincial le otorgó a las empresas mineras,
digamos, y en cuanto a la cantidad de trabajo que generan o a la apropiación concreta de know-how o conocimiento que pueda dar cada una de estas provincias. En el caso de Jujuy es la que mayor involucramiento tiene, digamos, en la explotación concreta. En el caso de Salta todavía no hay ningún proyecto en explotación, con lo cual Eso todavía es no importante. está claro No, hasta dónde va a intervenir. Pero bueno, ya también, digamos, el marco de que sean las empresas provinciales las que tengan esta capacidad también hace que sea diferente el grado de participación que tiene cada uno. buenísimo. Y en cuanto, ¿no?, a qué pasa con el sector en cuanto a la investigación, ¿no? Hay diferentes grupos de investigación financiados principalmente por el Estado Nacional que están produciendo conocimiento en los diferentes eslabones de la cadena que tiene que ver, ¿no?, con el tema del litio, y sin embargo, el desarrollo tecnológico nacional del litio tiene un bajo nivel de conexión aún, ¿no?, con el recurso en sí y con las empresas que están extrayendo el litio hoy en día en Argentina. Y voy a pasar a propuestas así, para no Sí, ir... no, simplemente mencionar esto Sí, sí. que con diferencias y todo, pero existe un buen nivel de desarrollo científico-tecnológico vinculado a cuestiones energéticas y particularmente a litio. Ha habido un gran interés por parte de la comunidad científica. Aún así, por ejemplo, para cuestiones ambientales, es escaso lo que se conoce, digamos, y hay mucha incertidumbre al respecto, y nuestro país cuenta con personas formadas, con conocimiento, pero al no haber una conexión efectivamente entre lo que se está extrayendo, lo que se está haciendo a nivel extractivo y lo que puede conocer o manejar el sistema científico, es poco el conocimiento que se obtiene respecto de los efectos de lo que se está haciendo tiene sobre el medio ambiente. Bueno, y ahora sí, ¿no? Vamos a hablar brevemente, perdón, con respecto a las propuestas que surgieron justamente de este Plan Humano de Desarrollo Integral durante la campaña. Entonces, una de las principales cosas es declarar al litio como recurso estratégico y sustraerlo del Código de Minería, de tal forma que, por un lado, se puedan realizar nuevos contratos entre el Estado Nacional y los estados provinciales y justamente los proyectos mineros que están actualmente en ejecución. Bueno, acá hablamos de 2, pero en realidad son 3 los proyectos mineros en ejecución. Y después el tema de investigar la subfacturación en las ventas que se llevan a cabo con las empresas que están explotando actualmente el litio. Si querés decir algo, David, vos para mí. No, si querés voy con la segunda. Dale, perfecto. La propuesta ahí es poder intervenir en la producción, refinado y elaboración de materiales de litio, digamos, intervenir en todos los pasos de la cadena de valor de litio. La propuesta que hacemos desde la campaña es aprovechar la empresa nacional creada, que es YPF Litio, que tiene participación mayoritaria del Estado Nacional, para que intervenga como un actor activamente. Un poco esto viene ocurriendo, digamos, pero profundizar y ampliar bastante la intervención, simplemente porque entendemos que YPF es una empresa que tiene capital y además tiene recursos humanos ampliamente formados en capacidades que tienen que ver con la extracción de estos recursos, lo cual nos podría posicionar a nuestro país como un actor un poco más relevante, no solamente como un cobrador de impuestos a las multinacionales extranjeras que vengan a llevarse el recurso, sino también poder intervenir. Y a la vez, en el caso de los yacimientos que ya están siendo explotados, que ya cuentan con concesiones de libre disponibilidad, digamos, y a perpetuidad, lograr algún tipo de renegociación de los contratos, así como hizo Chile con los 2 yacimientos que tiene actualmente en ejecución, y ampliar obviamente la red de asistencia técnica por parte de todo el sistema científico para desarrollar proveedores locales y regionales, y por supuesto avanzar en técnicas de extracción menos nocivas o que afecten menos a la cuestión hídrica en el contexto de cuencas de salares de altura. Bueno, lo otro que se estuvo hablando, que ya Juan Grabois estuvo hablando bastante en todos sus videos, es al respecto de un fondo soberano para la educación, ¿no?, financiado con las regalías e impuestos al litio. En este caso, digamos, la proyección que nosotros hicimos tiene que ver con el marco actual, el excedente que tienen las empresas de ganancia
por sobre los impuestos que actualmente se cobra, y la propuesta de cobrar un 15% adicional del precio de exportación, que permitiría alcanzar entre 150 y 700 millones de dólares por año de acá a 2030, brindando un fondo como para saldar cuestiones de infraestructura educativa en todo el país, digamos, y planificar un futuro en donde se pueda vivir con mayor nivel de dignidad. Bueno, acá el tema perdón, estas son las últimas dos y ya terminamos. La intervención en la fabricación de materiales activos para las baterías y en la producción de las baterías y la fabricación de packs para buses y automóviles eléctricos. Acá en la fotito, la del bus es el bus de La Plata, justamente, que, que justamente ahora con la financiación de la agencia ya está en marcha y es el primer autobús eléctrico acá. Así que nada, es súper importante. Y si querés, David, ¿querés cerrar? No, la última propuesta tiene que ver con aliarnos con los países que poseen el recurso en Latinoamérica, justamente pensando en sentarnos en la mesa de discusión con los países centrales, que son los que tienen esta perspectiva de extracción de recursos, y sentarnos en una posición de un poquito más de fuerza, y para eso tener en cuenta que, como fuimos mencionando, y fue mencionando Nicole, tanto Argentina, Bolivia y Chile, como Brasil, como Perú y como México, son países que poseen bastantes recursos y que además tenemos capacidades complementarias e intereses en conjunto respecto del avance de la transición energética, y que entonces ahí hay muchísimo potencial para lograr una política un poco más soberana respecto de toda esta cuestión, tanto de la transición energética como del aprovechamiento de los recursos, como el caso del litio. Yo me voy presentando, mi nombre es Andrea Izquierdo, yo soy biólogo multidisciplinario de biología vegetal en la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, un poco retomando lo que por ahí dijo David, que en cuestiones ambientales no conocemos demasiado de los impactos del litio, y eso es real. No tenemos investigaciones en Argentina realizadas específicamente para evaluar el impacto de las actividades de litio en el país. Bueno, un poco lo que estaba diciendo es que toma valor estos trabajos que nosotros venimos haciendo en la región, porque conociendo un poco los sistemas estos que a la larga son los que están siendo afectados por esta actividad. Entonces, si querés pasar, Nicole, un poco qué son estos sistemas y por qué nos interesa tanto, por qué nos tomamos tanto trabajo en remarcar su importancia. Los humedales y los humedales son ecosistemas cruciales, pero imagínense en un área como la Puna, que es un área árida, muy seca. En la región de la que estamos hablando llueven alrededor de 100 a 400 milímetros máximo por año. Entonces, los humedales toman un papel mucho más relevante. Un poco si puedes volver al mapa que estaba al principio, no sé dónde estás. Los humedales que hay en la Puna son de los principales humedales que hay en la Puna son tres tipos. Las lagunas o esos ojos de agua, los sales, y necesitan, o sería interesante que tengan su ley de protección, igual que el resto de los humedales de Argentina, y las vegas, que son estos ecosistemas bastante cruciales, tienen una superficie relativamente menor en el área, en un área de estudio de más o menos 15 millones de hectáreas. Los humedales ocupan un 6% en total, y las vegas, que son los únicos que proveen de agua dulce a toda esa región, suman menos del 1% de la superficie de la región. A la vez, la siguiente, Nicole, estos ecosistemas están interconectados entre sí, y si ustedes pueden ver ahí ese cuadrito que dice C, es uno de los lugares que mencionaron los chicos recién, y como ustedes pueden ver, en una área muy pequeña hay salares,
agua, lagunas, lagos, lagunas, ojos de agua y vegas. Y esto a la vez es muy fluctuante en el tiempo, porque como están conectados entre sí, dependiendo de las condiciones de precipitación, de evaporación y demás, las superficies esas se van intercambiando entre ellas. Y ahí abajo pueden ver el esquema gráfico de cómo funciona una cuenca endorreica en la Puna Argentina. El agua que precipita o la nieve que hay en las cumbres infiltra y es la que recarga en el acuífero subterráneo. Y a través de ese acuífero subterráneo, todas las unidades de humedales del paisaje están interactuando entre sí. Entonces, lo que hacemos en una unidad del paisaje, que puede ser el salar, por más que no esté conectado directamente con la vega, que es la que tiene el agua dulce en esta zona, al hacer presión sobre ese acuífero subterráneo, vamos a estar afectando a toda la cuenca en general. Entonces, bueno, esto es lo que más nos preocupa en relación a la actividad de la minería de litio. Si quieren pasar a la siguiente, es un poco para que entiendan, no sé si todos conocen, pero esto es lo que llamamos vegas, que son humedales de alto valor de conservación. Si quieres pasar, Nicole, son solo fotitos, pero es para que me parece interesante que traten de ver el contexto en el que está en esa matriz árida. La vega es básicamente lo único verde que es matriz totalmente de suelo desnudo y por ende es la única fuente de agua dulce y la única fuente de forraje o de pastura, tanto para la vida silvestre como para las comunidades que viven, todas las comunidades en la Puna están asociadas a alguna vega inherentemente, y es de donde sacan la que sigue, y seguimos nomás. Nuestros estudios nos han mostrado un poco que no teníamos como conocimiento de todos estos sistemas, por más que tengan tanto valor, que todas estas vegas, por más que cuando uno las ve así en el mapa o en el campo, parecen simplemente manchas verdes de plantas todas iguales, son muy variables entre sí. Estos no importa, son gráficos con los que no les voy a aturdir, pero lo que están mostrando es que diferentes grupos biológicos, en este caso macroinvertebrados acuáticos, aves y plantas, se distribuyen distintamente en los distintos tipos de vegas que tenemos y responden diferente a las características que cada una, ambientales que cada una de esas vegas tiene. Y esto es muy importante porque esto nos da información para el ordenamiento territorial. No es lo mismo afectar de una manera o de otra a cada una de las vegas y no tienen el mismo valor o la misma importancia o el mismo rol en el ecosistema todas las vegas por igual. Entonces necesitamos tener este tipo de información a la hora del ordenamiento territorial y de entender qué vegas estamos afectando y en qué parámetros las vamos a afectar. Entonces, la que sigue, además de los patrones de biodiversidad, estas vegas también son sumamente variables en cuestiones funcionales. Sí, la que sigue. En cuestiones funcionales, como ser la que sigue, esas son más fotitos y esta es la distribución de vegas que hemos estudiado en toda la Puna, un poco también para que vean que los científicos argentinos sí trabajamos bastante. Hemos recorrido toda la Puna estudiando esto. Estos ecosistemas son muy valorados hoy en día y a raíz de las cuestiones de cambio climático que también los chicos mencionaron, porque son grandes reservorios de carbono. Se estima que las turberas en general en el mundo están almacenando tanto o más carbono que los bosques tropicales. Hoy en día estamos en discusión en esas mediciones. Y en el caso de nuestras vegas en la Puna, son muy diversas también en cuanto a ese tipo de funcionalidades. Estos son datos de carbono en dos vegas muy cercanas, estos son en Tres Quebradas, donde ahora hay una de minera casi en principio de producción, de las que mencionaba Nicole recién, y ambas vegas en una misma cuenca, bajo un mismo sistema ambiental y geológico,
tienen mucha diversidad o difieren mucho en el stock de carbono que acumulan en su suelo. Entonces, bueno, nada, remarcar la diversidad que tenemos en estos sistemas. Y también, la que sigue, varían en cuestiones hidrológicas, tanto entre ellas como en el tiempo. Estas son fluctuaciones de la napa freática, es decir, la profundidad en el eje Y, pueden ver la profundidad a través de meses en el año de distintas vegas que hemos tenido monitoreando. Entonces, la napa fluctúa en el año y esto está muy relacionado al momento en el que se hace más presión en el sistema. Muchas mineras, como en el verano, es el momento de mayores lluvias o mayores precipitaciones, bueno, las únicas precipitaciones que hay en la puna, aumentan sus presiones o sus producciones en ese momento porque tienen mayor ingreso de agua dulce para sus procesos. Pero también es el momento de mayor evaporación en la puna, más calor, más sol, evaporan más, entonces la napa de Las Vegas baja. Entonces tienen doble presión el sistema en ese momento del año, que es un momento crítico, por más que pareciera que hay más agua en el ambiente. Entonces, la que sigue, todo esto ocurre, y la minería de litio ocurre en un contexto de cambio climático. Como decían los chicos, en ese recuadrito de un escenario de cambio climático es donde los triangulitos, la elevación y la latitud donde más o menos se ubica la puna. Y como pueden ver, es en las áreas del gráfico donde mayores cambios de temperatura del aire se pronostica que va a haber. Estos eran en aquel entonces, en el 2006, escenarios de cambio climático. Nosotros ya tenemos datos que muestran que esto ya está ocurriendo en la puna. El gráfico de abajo es un análisis dendrológico que muestra cómo va fluctuando el área de lagunas en la puna. En la puna argentina y de Bolivia, y cómo se ve la caída en esa tendencia en los últimos años, con una tendencia a la aridización y no hay una recuperación de esas áreas. Estos son indicadores de esa tendencia de aridización, del impacto que está teniendo el cambio climático en la zona. La que sigue. Bueno, estos son más datos nuestros de este tipo de simplemente datos, información científica que realmente valida las tendencias que estábamos esperando y la presión de cambio climático que está habiendo en la zona. Y este estudio de Lichi, en donde buscamos indicadores de impacto del cambio climático a través del conocimiento local de las comunidades que viven en la región, ya nos está mostrando que ellos identifican mucho más, con mucho más detalle y con mucha más información los impactos que esto está teniendo en la zona. Entonces, volviendo a la minería, creo que ya no importa mucho las diapositivas, pero volviendo a la minería, lo que queremos contextualizar es que las presiones que está habiendo por la minería de litio están contextualizadas en este contexto, en este escenario de cambio climático. Estamos sumando presión a un sistema vulnerable y que tiene esta tendencia a la aridización. Entonces, si quieres ir a las últimas, Nicole, perdón, capaz que hice lío con las diapos, pero esos son algunos de los impactos que a través de estudios científicos que han hecho, sobre todo en Chile, y algunos que ya estamos empezando a tener aquí en nuestra región, nosotros consideramos que tiene la minería de litio en la puna. Primero son las modificaciones en la dinámica hídrica del ecosistema, como les mostraba al principio, como las cuencas están interconectadas a través de ese acuífero subterráneo. Las presiones de bombeo que se hacen en el núcleo del salar para extraer esa salmuera cambian o modifican los conos de defección que tienen los acuíferos y pueden hacer descender la napa freática. Los humedales de agua dulce, como Las Vegas, dependen totalmente de la estabilidad de esa napa y están adaptados a ciertas fluctuaciones, pero hay niveles críticos en donde se empiezan a secar. Se pierde toda la vegetación y son sistemas que llevan
cientos o miles de años para recuperarse. Entonces se producen desecamientos de los humedales asociados y se produce la salinización de las fuentes de agua dulce, porque cuando empiezan a bajar esas napas freáticas empiezan a conectarse con el agua salada que hay bajo la salmuera, y esta empieza a intruir en la parte del agua dulce. Después ocurren, y ya están mostradas, sobre todo en la cuenca de Atacama, en Chile, las modificaciones climáticas a escala local. Se disminuye la humedad ambiente, aumenta la temperatura local y se cambian las dinámicas estacionales, que en la puna son como muy marcadas y muy críticas, y el ecosistema en sí está adaptado a esa fluctuación. Después ocurren intervenciones directas en el terreno, que incluyen las extensiones de estas piletas de evaporación, que son las que después modifican el ambiente local, porque son grandes extensiones de agua puesta a evaporar a cielo abierto. Y en muchos casos, en algunos estudios, algunos colegas ya han mostrado a través del análisis de los propios documentos de las empresas, las interrupciones de la red de flujo superficial por problemas en las colocaciones de estas piletas. Y luego los riesgos de los contaminantes. Todas esas sales, o sea, el proceso de producción es la evaporación de la salmuera para el decantamiento de las sales, de las cuales se separa el litio, y todo el resto de las sales que quedan ahí quedan como, contaminantes externos, que todavía no se decidió muy bien qué hacer. Algunos simplemente ahí las dejan acumuladas a los alrededores del salar. Ahora se están empezando a hacer algunas pruebas de la reinyección de esas sales en los mismos salares. Y después, por supuesto, es muy importante, sumamente necesario que empecemos a remarcar los impactos socioculturales que estas actividades tienen. Esto sí hemos trabajado a través de estas encuestas que les comentaba sobre conocimiento local. Hay muchos cambios en las formas de vida de las comunidades, conllevan pérdidas de prácticas ancestrales de sus formas de vida, del manejo de ganado, de sus principales actividades, y un total desconocimiento y avasallamiento de los derechos civiles y humanos de las comunidades locales. Entonces, un poco para tratar yo ya perdí el tiempo con todos los cortes, pero como para remarcar las cuestiones que me interesaba resaltar, es que los humedales altoandinos son ecosistemas claves, tanto en el funcionamiento ecológico como en el social de la región. Son altamente sensibles al cambio climático y a las presiones antrópicas, y tienen patrones biogeográficos muy heterogéneos. Entonces necesitamos considerar estas diferencias a la hora de tomar decisiones. Y un poquito para resumir algunas propuestas o tendencias que a mí me gustaría remarcar sobre el documento que los chicos compartieron, que, por supuesto, en principio decir que una cosa que no me llama la atención, porque en general ocurre, es que siempre hablamos o proponemos o hacemos propuestas desde este modelo, desde esta forma de vida que tenemos en la actualidad como sociedad. Entonces, en general buscamos formas de seguir produciendo recursos y manejando recursos para seguir un modelo, una forma de vida actual que realmente nos está mostrando que no es sustentable. Pero sería utópico pensar que está en nuestras manos modificar eso. A escala global estoy hablando. Entonces, dentro de ese contexto global en el que vivimos, obviamente el litio ha tomado resonancia, ha tomado importancia por todo lo que marcaban los chicos anteriormente, y obviamente es necesario o muy importante que, como uno de los principales países que tiene reservas en este mineral, tengamos el cuidado y la inteligencia de buscar estrategias que garanticen la soberanía del país sobre este recurso. Entonces, en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo con la propuesta. Creo que además de los puntos que los chicos marcaron,
Una cosa importante de remarcar desde lo ambiental, todo lo demás lo podemos discutir después con las preguntas, es que por el mismo hecho de que está el recurso, el litio dentro de la legislación minera tradicional de la común, es que no tenemos como otras herramientas de fiscalizar y monitorear las actividades, los impactos que esta actividad produce. Entonces, el litio, como todo recurso minero en el país, está bajo esta normativa de manejo en donde la autoridad de aplicación, que en general son las provincias, las secretarías de minería de las provincias, tienen el objetivo de promover la actividad y a la vez, en lo que para mí es un gran conflicto de intereses, tienen la tarea de fiscalizar y monitorear a esa misma actividad. Esto para mí hace que tengamos muchos problemas en las normativas, en los recursos que tenemos para tener información sobre los impactos y poder monitorear estas actividades en el tiempo y en el espacio. Una de las cosas que remarcaba David es que no tenemos mucho acceso al recurso. Creo que él se refería más a las investigaciones en desarrollo, sobre todo en la tecnología, donde los colegas no tienen como mucho acceso al litio, al mineral en sí. Nosotros como ecólogos tampoco tenemos demasiado acceso al territorio para poder evaluar este tipo de cosas, por más que nosotros tenemos permisos de investigación en las provincias. Para acceder a las áreas de producción necesitamos los permisos de las empresas y muchas veces no los obtenemos. Entonces, eso creo que es sumamente relevante. Necesitamos tener información de base y como ustedes que vi la lista de proyectos en distintas etapas de producción, de prospección o de explotación, y no tenemos información de base, de calidad, para poder monitorear estos sistemas. Y a la vez, otra problemática que tenemos desde lo ambiental es que estas normativas hacen o les permiten a las empresas hacer líneas de base separadas. Es decir, en este momento, por ejemplo, hay 8 proyectos en el Salar de Hombre Muerto, y cada uno presenta su línea de base, su plan de manejo y su evaluación de impacto ambiental, pero en ningún momento se integran los impactos que todas van a tener sobre la misma cuenca. Entonces, realmente la información de esas líneas de base nos deja muy pobres y las evaluaciones de impacto ambiental son bastante irrealistas. No realistas, porque no integran, no toman los impactos acumulados de todos los proyectos y mucho menos de los cambios por cambio climático que les acabo de mostrar que están ocurriendo. Entonces, bueno, en general, en grandes aspectos, solamente hablando de lo ambiental, ese es el disparador, y después, bueno, podemos profundizar sobre las inquietudes en que ustedes tengan puntualmente. Sí, gracias. Roberto, si querés tomar la palabra. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme permitido participar en esta reunión. La verdad que el litio es un tema que tiene múltiples aristas, un tema complejo, así que voy a intentar abordar algunos temas conceptuales en estos 10 minutos. Espero cumplir con el pedido de ser breve y después atender las preguntas. Respecto al tema, está claro que hoy en día tenemos una emergencia, tenemos el cambio climático. La verdad que podemos discutir si nuestro país es responsable o no del cambio climático. Yo soy uno de los que piensa que nosotros somos acreedores en el tema climático, no somos los que debemos liderar ni que debemos financiar
toda estos cambios tecnológicos que se están promoviendo desde la comunidad internacional, sino que realmente aquellos que han sido quienes han contaminado el planeta deberían ser quienes fueran los que financiaran estos cambios que realmente implican inversiones de enorme monto, ¿no? En segundo lugar, que bueno, que el país ha firmado compromisos, esto está hecho, realmente somos firmantes de múltiples tratados en este sentido, y Argentina tiene que bajar sus emisiones de dióxido de carbono. La verdad que hay un incremento real y yo diría sostenido de lo que es la generación de energías más limpias. El tema solar y eólico se planteó muy bien acá, David y Nicole lo hicieron con mucha claridad. Estamos creciendo, Argentina ya tiene alrededor de 4,5 gigavatios de energía eléctrica, el 13%, 11% según el momento se inyecta de energías renovables, va a seguir creciendo y este es un punto muy importante en el escenario del litio. El otro tema que se puso muy claro acá también por Nicole y David fue el tema de la electromovilidad, otro de los generadores de dióxido de carbono, al igual que la energía que generamos nosotros mayormente con combustibles fósiles. En ese contexto, la tecnología adecuada para almacenar energía hoy es la tecnología de las baterías de ion litio. Y para nuestro país es tan importante mirar la electromovilidad, pero yo le diría que es más importante hoy mirar el tema del almacenamiento de energía. Hoy los parques eólicos y solares no tienen capacidad de almacenamiento y hoy estamos desperdiciando una cantidad de energía que puede ser inyectada en el sistema y que podría ahorrar emisiones que generamos continuamente. Doy un ejemplo muy simple. Hoy en día tenemos un consumo determinado en determinadas horas y después aparecen los picos de demanda. En esos picos de demanda tenemos que quemar más gas o más gasoil para poder sostener la producción de energía eléctrica. Si uno tuviera capacidad de almacenar en nuestros parques solares y parques eólicos la energía, uno podría inyectar en esos momentos energía limpia que hoy en día desperdiciamos porque no la podemos almacenar. Por otro lado, de SPUN tenemos 11 terminales de vehículos eléctricos en Argentina, 17 terminales de vehículos, de vehículos convencionales, vehículos a combustión, en Argentina 11, en Brasil 17. La verdad que hay una cantidad de terminales que hoy en día están en riesgo, está el riesgo del trabajo de nuestros compatriotas y de compatriotas latinoamericanos, porque va a haber un cambio claramente en lo que es el transporte eléctrico. En el transporte, caso concreto, ustedes saben que BYD, que es una empresa china, acaba de comprar la planta de Ford en Brasil. O sea que el vehículo eléctrico va a entrar en la región y lo que hagan nuestras terminales, la capacidad de adaptación que tengan nuestras terminales a la producción de vehículos eléctricos, va a determinar también la existencia o no de la industria automotriz en Argentina y en la región. Entonces, en este contexto de necesidad de adaptar la industria automotriz, la necesidad de poder ser inteligentes en el manejo de la energía, lo que se habla ahora son de sistemas eléctricos híbridos completos, mirados desde lo que es la generación, el almacenamiento y la inyección de energía. Todo esto pasa por esta tecnología de el ion litio. Respecto del escenario nacional, fue bien planteado, creo que está muy bien, la cantidad de proyectos que están ocurriendo están en manos de empresas extranjeras. El escenario legal o el marco legal nuestro es un marco legal que está establecido por la Constitución y también por el Código Minero. Hay estrategias que se han planteado para dar un mejor marco legal para el desarrollo de la actividad del litio. Todo esto está abierto a debate, son contribuciones que tenemos que hacer y que van a generar, obviamente, un debate porque hay miradas
diferentes dentro de lo que son los actores, ¿no? Las provincias reclaman un derecho, el derecho federal de manejar sus recursos, ellos interpretan la Constitución en el sentido del dominio, hay otras interpretaciones, ustedes lo habrán leído, la verdad que está bastante aceptado que el dominio es de las provincias, y esto va a llevar claramente a un escenario de debate que va a llevar un tiempo importante para poder clarificarlo, y todos estamos de acuerdo que puede haber y debe haber marcos que permitan no solo un mejor manejo del recurso, sino también la mejor intervención del control sobre impositivo, el tema de AFIP, las subfacturaciones, las sobrefacturaciones de equipos. Bueno, este escenario ustedes los conocen y la verdad que están transcurriendo, todo esto está pasando en tiempo real al lado nuestro. De la misma manera que hoy estamos discutiendo esto y hay toneladas de carbonato de litio que salen para China, que salen para Japón, Corea y Estados Unidos. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Que hemos planteado desde una empresa como YPF, que es una empresa 51% del Estado Nacional, una empresa recuperada en el año 2012, es intentar participar en lo que es el recurso en toda su cadena de valor. ¿Y por qué hacemos esto? Porque en YPF eso está en el ADN de YPF. YPF explora, obtiene petróleo, obtiene gas, produce estos recursos y luego los transforma en combustibles o lubricantes o bien en otros materiales. Por ejemplo, el caso de compuestos químicos como el metanol en Plaza Winkle, o bien produce urea como fertilizante en Profértil. Es decir, tiene esta mirada de tomar un recurso y agregar todo el valor en la cadena. Entonces, para el litio, la estrategia que elige YPF es esa estrategia, la mirada integral. Y pone dos empresas a jugar este partido, el partido de hoy, ¿no? Porque el marco legal absolutamente cambiaría básicamente estas limitantes que hoy tenemos, pero pone a jugar el partido que hoy el árbitro nos deja jugar. Y en ese partido pone dos empresas. Una es YPF Litio, que está encargada de explorar, de ver el nivel de rentabilidad económica que tiene los salares y llevar hasta el carbonato de litio. Y ITEC, que ha desarrollado toda una experiencia desde el punto de vista científico, tecnológico, industrial, y que está encargada de hacer todo el agregado de valor, desde fabricar los materiales del cátodo, del ánodo, hasta las celdas y la batería. En el primer segmento de YPF Litio, hoy en día se está explorando 20.000 hectáreas en Fiambalá, muy cerquita del proyecto de Tres Quebradas. Se está haciendo toda la etapa exploratoria, se están haciendo los pozos exploratorios, y se está participando de otras licitaciones que se han abierto. Por ejemplo, en Salta se ha abierto la licitación del salar de Arizaro, ahí está participando YPF para lograr obtener algunos bloques de esos salares. Esto es la idea de obtener el recurso, ¿no? Si uno quiere industrializar, necesita el recurso. Y finalmente, en el tema de lo que es el tramo de agregado de valor, ITEC ha desarrollado toda la tecnología para transformar el carbonato de litio en material de electrodo, ha elegido la tecnología que permite mayor seguridad, la que es más económica, la que tiene menor nivel de contaminación y la que permite mayor integración nacional, que es la de litio-hierro fosfato. Ahí hay una etapa de pasar de carbonato de litio a litio-hierro fosfato. Esa tecnología se conoce, la tenemos, y vamos a estar produciendo del orden de unas 40-50 toneladas este año para alimentar las plantas de batería de ion litio que estamos poniendo en marcha. Una de ellas la estamos poniendo en marcha en septiembre, con celdas tipo bolsa, esta es de 15 megawatts hora año, y la otra planta es la planta de Santiago del Estero, que ya ha comprado el equipamiento
y está hoy en día dimensionada para 75 megavatios hora año. Es decir, que Argentina contaría con una capacidad de almacenamiento de 100 megas, o sea, 0,1 giga, la décima parte de 1 giga, en producción en el año 2024, entendiendo todo lo que es el agregado de valor en toda esta cadena. Desde la producción del material del cátodo, la producción del material del ánodo, que es grafito básicamente, y que hoy en día es posible obtener a partir de coque que produce las propias refinerías de petróleo de YPF. Nosotros producimos coque en San Rafael, coque aquí en Ensenada, y lo transformamos en coque calcinado en otra empresa que lo exporta. Muy bien, ese coque calcinado se puede llevar, grafitizar, y es el ánodo de las baterías. Este proyecto está muy avanzado también. Ya sabemos que nuestro coque sirve para fabricar la batería. Después están los colectores, el colector de cobre, que hoy en día hay que importar, el colector de aluminio, que Aluar es nuestro proveedor del colector de aluminio, así que ahí tenemos también un proveedor nacional, y estamos desarrollando el otro componente, que es el electrolito de la batería con la Comisión de Energía Atómica y el CONICET. Piensen ustedes que del precio de una batería global, el 75% es lo que yo le digo, el material de cátodo, el material del ánodo y los separadores, que son polietileno, polipropileno y el electrolito. De ese 75%, más del 30% es el material del cátodo, el que tiene el carbonato, el LFP, que le comentaba a ustedes que hay que transformar desde carbonato a LFP. Básicamente lo que hemos nosotros es construir herramientas, y muy brevemente les digo a ustedes por qué estas herramientas son fundamentales en la discusión del litio. En primer lugar, existe una falta de esa disyuntiva entre exportar y industrializar. Esto ha sido parte de la estrategia del sector minero para mantener las expectativas en que seamos proveedores del norte, de la decarbonización del norte. Claramente, Europa está instalando gigafactories de baterías sin contar con litio, con lo cual ese litio tiene que venir de algún lado, y gran parte de sus expectativas es sacarlo de la Argentina. El primer punto era, si industrializamos no podemos exportar. Eso es absolutamente falso. Para que ustedes tengan una idea, una gigafactory de 10 gigas, hablo de 10 gigas, solamente emplea 10.000 toneladas de carbonato de litio. Y con eso puede producir 200.000 autos eléctricos. ¿Cuál es la producción estimada de Argentina para el 2030 de carbonato de litio? 400.000 toneladas. Entonces, plantear una disyuntiva entre exportar carbonato de litio o industrializarlo, como si fueran excluyentes, es un absurdo y hace a los intereses de aquellos que solo quieren mantener la actividad extractiva, y que la industrialización, el agregado del valor, se haga en otro lado, en otros lugares. El segundo punto en discusión es el rápido cambio de la tecnología. Explotemos rápido nuestros salares, rápidamente saquemos la salmuera, transformémosla en carbonato, porque mañana viene la batería de sodio. ¿Sí? Mientras que se dice esto, esos mismos países lo que están haciendo es construir gigafactories para fabricar el LFP. Cuando uno construye una gigafactory e invierte 600 millones de dólares, es que en los próximos 20, 30 años va a estar produciendo esas baterías. Es otra de las estrategias para apurar la mirada extractivista del recurso. El tercer punto es, ustedes no tienen capacidad para fabricar baterías. ¿Para qué me vas a pedir el carbonato de litio, ¿sí?, que yo exporto hoy, cuando vos no vas a poder hacer no vas a poner en marcha una fábrica de baterías? Argumento que hemos desmantelado con las dos fábricas que producen a nivel industrial 100 megas, entre el 23 y 2024 vamos a estar produciendo 100 megas de capacidad de almacenamiento en batería. Esas herramientas se construyeron, y sin esas herramientas es imposible disputar este partido. No podemos jugar el partido desde no conocer todo el sistema. El otro argumento, van a tener que traer insumos que no tenemos, níquel y cobalto. ¿Se acordarán? Yo escuché a algún ministro, algún secretario de minería decir en el 2021 que no se podían fabricar baterías porque no había cobalto y níquel. La ignorancia absoluta, porque el litio y hierro fosfato no lleva ni cobalto ni lleva níquel. Entonces, finalmente, tomando el tema ambiental, que es un tema de enorme preocupación,
aquí nosotros, ustedes saben que YPF tiene 100 años de actividad, 100 años de extraer gas y petróleo, conoce los pasivos ambientales, se tiene que hacer cargo de esos pasivos, no se va del país, ha hecho acuerdos con las comunidades, en muchos casos ha sido fundadora de ciudades y por otro lado también ha llevado desarrollo económico y social a muchos lugares del país, desde el norte hasta el sur. Entonces, tiene una capacidad de intervención y de espalda social que no tienen, obviamente, otras empresas que vienen dedicadas rápidamente a llevarse el recurso. Nosotros nos vamos a quedar, YPF se va a quedar, y hoy en día, cuando hace una propuesta como la que estamos haciendo en el caso de las licitaciones, tiene una inversión enorme en materia socioeconómica, en lo que hace a desarrollo humano, en lo que hace a la capacitación, puestos de trabajo y también a toda la infraestructura que hoy necesitan las comunidades, de caminos, hospitales y escuelas. Esto se está planteando en este sentido. Y por último, decir que si no hay licencia social, YPF no va a estar. ¿Sí? Y esto es previo, la consulta a las comunidades siempre es previa a cualquier intento de entrada, de exploración y de intervención en el lugar. Entendemos que hoy en día sería relativamente fácil hacer las líneas de base, porque tenemos dos satélites, el SAOCON A y el SAOCON B, que dan los niveles de humedad hasta 1 metro por debajo de la superficie del suelo. Y esos satélites pasan 8 veces por día sobre nuestro territorio, toman las fotos que nosotros querramos y podemos construir los niveles de vegetación y de humedad que hoy están presentes previa a cualquier explotación, en salares que no están tratados y en aquellos salares donde hoy en día se está interviniendo. Entonces podríamos tener datos satelitales, y esto estamos haciendo un convenio con la Comisión Nacional de Actividades Especiales, en este sentido. El tema de mejores técnicas de extracción directa, lo que se llama DLE, tecnologías que están hoy en día en desarrollo y que efectivamente podrían permitir un manejo mucho más sustentable y racional. Le digo la verdad, hoy en día no está aprobado. Y las 3 preguntas son: ¿cuánta energía vas a gastar con el DLE? ¿Cuánta agua vas a gastar con el DLE? Y si lo vas a poder reinyectar o no a la salmuera una vez que se extrae el litio. Es todo un tema de trabajo. Finalmente decirle que estamos trabajando con Chile y con Bolivia. Con Bolivia tenemos acuerdos con el yacimiento de litio boliviano. Y comentarles que Bolivia abandonó el proyecto de las baterías y hoy en día está enfocado en el poder explotar Uyuni a partir de DLE, de extracción directa. Y eso tiene varias compañías que están trabajando ahí. Petrobras quiere intervenir asociándose con Bolivia para extraer litio. Y comentarles que Bolivia no exporta, pero tampoco ha desarrollado la cadena de valor tecnológica de las baterías porque lo abandonó. En cuanto a Chile, Chile tiene un mejor régimen, como ustedes comentaban, tiene un cupo industrializable. Corfo está hablando con BID para producir 50.000 toneladas de LFP en Chile, pero la verdad que Chile no tiene desarrollo tecnológico en sus universidades y en sus centros de investigación. De hecho, vengo de SQM, vengo de la Universidad de Antofagasta, que es la que tiene mayor desarrollo. Hay colegas que han trabajado conmigo en el INIFTA, en ese lugar. Están en una etapa muy preliminar ni siquiera de planta piloto, que nosotros hemos superado ya hace tiempo y que vamos hacia una planta industrial. Decirles que el litio es un recurso importante, que es una oportunidad para la Argentina, una oportunidad para integrar en toda la cadena de valor un recurso que tenemos y que hoy en día necesitamos para la transición energética, y si lo vamos a hacer con mucho cuidado, con toda la sustentabilidad y con todo el respeto a las comunidades que hoy tienen su lugar en esos territorios. Bueno, nada, y abrir el debate para todos ustedes. Excelente. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todos los expositores. Tengo que comentarles que hay varias personas en YouTube y que en principio agradecen que estemos tratando este tema, por supuesto. Quiero hacer y compartir un comentario de Silvia Paldón, que dice que definitivamente no es la forma de ir hacia tecnología sin contaminación,
seguir extrayendo recursos naturales. Hay que seguir trabajando para crear nuevos modelos de habitar este planeta. Ahí les dejé en el chat una pregunta de Jonas, un miembro de la red que se tuvo que retirar. Si alguien quiere responderla, dice que, bueno, hace unos meses tuvo la posibilidad de hablar con el presidente de Toyota, etcétera, etcétera, y que le explicaba que hoy en día el mercado de baterías de litio está ubicado principalmente en China y en India, ya lo sabemos, el costo de transporte de una batería de litio ya armada es altísimo, y bueno, habría que pensar desarrollarla justamente en Argentina. Creo que justamente la línea de razonamiento y de discurso que Roberto compartió, ¿verdad, Roberto? Sí, así es, exactamente, coincido absolutamente con este tema, y también un problema de subsistencia de nuestra industria automotriz. Andrea, ¿querés hacer un comentario? Sí, si no hay más preguntas... No, sí, tenemos varias, sí, y seguramente los van a Perdón, interpelar. Beatriz. Igual solamente Perdón, hacer Beatriz. Una observación. La pregunta por ahí no quedó clara. Lo que decía Jonah es que lo que pedía que se contestara es que el comentario que le había hecho a la gente de Toyota es que habría que esperar a que se genere un mercado de baterías para recién poder fabricar las baterías acá. Ahí me parece que es lo interesante, que creo que Roberto lo puede aclarar mucho mejor. Sí, a mí me parece que esto es un tema central, ¿no? Nosotros obviamente entendemos que poder producir baterías también requiere que estas puedan ser comercializadas o que haya un mercado. La verdad que hoy en día el mercado más accesible, yo diría el más cercano, es el de las energías renovables. Ese mercado lo estamos analizando hoy en día. Entre el valle y los picos que hay de necesidad de energía, se justifica poner capacidad de almacenamiento. La Secretaría de Energía acaba de sacar la primera licitación de energía renovable con capacidad de almacenamiento, ¿no? Y ya empieza a moverse todo el circuito de ver dónde están las baterías, y la primera opción es: hay que importar las celdas de las baterías y ensamblarlas aquí. El horizonte es: fabriquemos las celdas, ¿no? El tema del mercado de automotriz, es verdad que viene más lento, claramente la industria automotriz está mirando, pero señores, miren con un poquito de cuidado, que BYD acaba de comprar la planta de Ford en Brasil, ¿no? Toyota puede mirar para otro lado y decir: va a ver cuando venga el mercado, pero BYD, que la principal fábrica de automotriz de vehículos eléctricos de China, ya está instalándose en la planta que tenía Ford en Brasil, ¿no? Y hay otra planta, está yendo la asociación de Volkswagen y Fiat, y Chrysler, de Chrysler y Fiat, está yendo a Brasil también para fabricar vehículos eléctricos. Podría ser que nuestra capacidad de reacción del sector automotriz sea muy mala y que realmente vengan a ocuparle nicho de mercado empresas que fabriquen vehículos eléctricos. Entonces, yo creo que no hay que mirar solamente lo que dicen nuestras automotrices, que por otro lado son terminales de extranjeras, sino también mirar los otros jugadores que se están instalando en la región. Y un comentario final: nuestra estrategia no es ir a vender baterías a China, no es ir a vender baterías a la Unión Europea, no es ir a vender baterías a Estados Unidos. Nosotros estamos mirando el mercado latinoamericano, lo que es la región, esa región que hoy en día incrementa su capacidad de energía renovable a paso muy rápido y que está mirando los vehículos eléctricos en lo que viene. ¿Quién va a fabricar esas baterías? ¿La va a fabricar Europa y la vamos a comprar nosotros? Bueno, creo que esa es un poco la discusión que queremos plantear desde este lugar. Sí, de acuerdo, totalmente. Voy a leer 13 preguntas para, bueno, que conteste. Perdón. Perdón, sí, dale, David, perdón. No, porque era una de las propuestas que habíamos elaborado, particularmente como una de las estrategias hacia la electrificación en el transporte, y uno de los casos de uso que más se puede aprovechar es el transporte público de pasajeros, que, digamos, de las distintas cuestiones tecnológicas vinculadas a los vehículos eléctricos, al tener
una ruta predecible, continua, urbana. Bueno, es bastante beneficioso el uso de la electrificación, y en el caso de nuestro país, además, el transporte público de pasajeros está fuertemente subsidiado, con lo cual el Estado ya está pagando unidades diésel, prácticamente las paga en forma íntegra, la reconversión de los colectivos, y además están obligados a renovar periódicamente la flota. Entonces una de las propuestas que hacíamos era la renovación integral de la flota de colectivos a partir de la electrificación, dándole un mercado también a unas cuantas toneladas de carbonato de litio. Gracias, David. Andrea, ¿querés Sí, yo comentar? había querido hacer retomar algunas de las afirmaciones a partir de lo que decía Roberto. Primero, él empezó diciendo, no somos los argentinos los culpables del cambio climático, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Imagínense que el impacto que tenemos nosotros como sociedad en los procesos que han producido el cambio climático son mínimos comparados con el norte. Ahora traten de imaginar el nivel de culpa que pueden llegar a tener una comunidad de la puna. Nosotros tenemos bajos niveles de consumo, imagínense las comunidades rurales de la puna, niveles de consumo que tienen. Andrea. Sin embargo, en los territorios de ellos, de estas comunidades, que son los menos culpables, si los queremos poner en esos términos. Y la otra, y por eso la importancia de asegurar sus derechos en las garantías de su derecho a decidir cómo manejar sus territorios. Estoy de acuerdo con lo que decía Roberto, que probablemente YPF, en los pocos proyectos en donde está, tenga cierto resguardo sobre estas cuestiones, tanto sociales como ambientales, pero no desconocemos con los números. Andrea, ¿podrías apagar la cámara? Porque se corta y es muy interesante lo que estás diciendo. Con los números que estaban mostrando de la cantidad de proyectos que hay, todos en empresas nacionales, es lo que remarcaba yo de la necesidad de revisar las normativas que tenemos para fiscalizar y monitorear esos proyectos. Y otra cosita sobre el comentario de Roberto, de cómo hacer líneas de bases muy fáciles, todo lo que les mostré de la heterogeneidad de este sistema y la complejidad de este sistema, me parece que sería minimizar mucho el conocimiento que necesitamos tener de este ecosistema para poder evaluar realmente los impactos que tienen. Entonces, todos los niveles de la puna, más todas las fluctuaciones en cuestiones de napas, de laguna, han sido realizados con imágenes satelitales y este tipo de tecnología, pero eso son parámetros regionales y a unas escalas que no nos permiten evaluar lo que pasa localmente. Por eso hacemos todo el monitoreo de campo que nosotros realizamos, que es el que nos muestra toda esa otra heterogeneidad y complejidad de estos sistemas que necesitamos hacer. Estoy de acuerdo que estamos corriendo atrás de un tren bala, y los tiempos que nosotros necesitamos para evaluar estas cosas a veces son muy lentos, pero necesitamos tener esto en claro para no minimizar la necesidad de este conocimiento. Solo eso con respecto al otro. Andrea, creo que había una pregunta. Sí. No, solamente quería comentarte que nosotros hemos impulsado el proyecto Redes, somos realmente quienes impulsaron el proyecto Redes con la Universidad de Salta, Universidad de Jujuy, para el estudio detallado de la hidrogeología de salares. O sea que lo que pasa es que la brevedad de la exposición no me dio tiempo, pero estamos impulsando todo el estudio sistemático y en el campo de lo que es el territorio. Lo llevé a un extremo para ganar tiempo, el tema de utilizar los AUCOM, que son instrumentos realmente formidables que tenemos, únicos en el mundo realmente. Solamente Japón tiene un satélite de ese tipo de radar, que da información de niveles de agua, pero efectivamente es un punto complejo, y nosotros estamos promoviendo en cada lugar la participación de las universidades como garantías
de que estos estudios se van a llevar a cabo y que van a poder ir marcando la evolución del sistema. César, ¿querés hacer un comentario? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel, gracias por invitar. No, más que nada sobre lo que decía, bueno, el comentario que hizo Roberto acertadamente respecto de la demanda de baterías, algo que es imposible de esquivar es, en el contexto global, las automotrices ya le han puesto fecha de cierre a sus plantas. Es decir, no podemos pensar, así como hoy no andamos en Sulky y andamos en autos muy parecidos a los que andan en Europa, no podemos pensar que dentro de 20 años no vayamos a andar en los mismos autos que se fabrican en Europa, ya sea que los fabriquen en nuestras terminales automotrices o los que tengamos que importar de Europa. Pero no, eso no nos vamos a escapar. Y no nos vamos a escapar por el gran poder que tienen las automotrices, incluida la misma Toyota y todas las demás que tenemos en el país. O sea, la demanda de baterías va a estar, para la electromovilidad, va a estar garantizada por la masividad de la demanda de uso automotriz. Eso no hay ninguna duda. Es decir, no vamos a escapar de eso porque está firmado y está determinado en inversiones de millones de dólares que están, digamos, plantas enteras que se están cerrando en toda Europa, es decir, que tienen fecha de cierre en Europa en función de la nueva normativa. Nada más. Muy bien, muchas gracias, César. Voy a hacer, como les decía, 3 preguntas juntas y contestan cuando se sientan apelados. Aquí son preguntas que están en el YouTube. ¿Existe método de extracción de litio que no afecte a los humedales? Es una. ¿Se está controlando en la puna la cantidad de agua que se llevan las mineras? Es la otra. Y si YPF participa en las licitaciones a la explotación de litio como una empresa más, compitiendo con los demás, o tiene algún trato preferencial. Bueno, si quieren contesto muy rápidamente. YPF participamos como cualquier empresa. No tiene trato preferencial, empezó por la última. Después, en el primer punto, los métodos de extracción directa serían los que menos involucrarían el consumo de agua, porque se habla de la reinyección. Toma la salmuera, circula, se absorbe el litio, y la salmuera sin el litio se vuelve a reinyectar. Esto es lo que se está planteando como solución para el manejo del agua. Hoy en día la tecnología todavía hay que demostrar que funciona en forma eficiente, y a su vez también controlar otros parámetros como son la energía que hay que emplear en esto y los niveles de agua para eluir ese litio que quedó atrapado. Sería la solución, y ahí están todos trabajando. Y yo no tengo información sobre que el consumo de agua esté siendo monitoreado. Sí vengo de SQM en Chile, donde sí ellos tienen en la web, uno puede entrar y ver cómo están manejando el agua y cuántos metros cúbicos están moviendo del salar en tiempo real. Solo un detalle para agregar a eso que acaba de decir Roberto. La forma en que se conoce el uso de agua que hacen son las evaluaciones de impacto ambiental que las mismas empresas presentan, en donde deben declarar el uso de dónde lo van a extraer y el momento en el que lo van a hacer. Pero bueno, por todos estos vicios del sistema normativo que tenemos para fiscalizar eso, tenemos dudas de ese tipo de información, que es la que proveen las empresas. Entonces, bueno, eso es lo por ahí de vos. Tenés, Andrea, una pregunta aquí en el chat de Julio Salvarredi. Los módulos de producción de litio anual y estacional de cada extracción de salmuera deberían establecerse particularmente para cada yacimiento. Bueno, no sé si módulo se refiere a la cantidad o a la cantidad que produce cada yacimiento. Lo que nosotros remarcamos es que
la distribución de estos yacimientos o estos proyectos mineros ocurren en una misma cuenca. Hay varias empresas o proyectos extrayendo en una misma cuenca. Entonces no tenemos la evaluación de los impactos acumulados de todos esos proyectos. Cada empresa hace su propio balance, digamos, de lo que va a usar y cuánto va a producir. Pero en ninguna parte del proceso de fiscalización se hace el paso de calcular el impacto acumulado de todos los proyectos dentro de una misma cuenca. Recuerden lo que les decía de las características de las cuencas en las punas, cuencas endorreicas, es decir, todo es como ocurre a la vez en un sistema cerrado. Entonces, creo que deberíamos tener en el proceso de fiscalización y de los permisos que se dan a esos proyectos. Ahí tenés problemas con la... Se escucha muy mal, Andrea. Sí. Ay, lo siento, no, ya apagué el micrófono, el video, no puedo hacer más. No quisiera... no quiero dejar de preguntar porque veo aquí entre los participantes amigos de San Antonio de los Cobres, ahí la veo a Mirta. Hiciste una mención respecto del impacto social de este tipo de extracción y del contacto con los habitantes de la zona, en particular los pueblos originarios que tienen su territorio mezclado, si se quiere, o mejor dicho, tienen las salinas adentro de su territorio. Y cada vez que uno va a estas regiones para instalar cosas, bueno, en nuestro caso también estamos instalando instrumentos astrofísicos en la Puna, el trato con los pueblos es no solo fundamental, sino que lleva mucho tiempo. Y no parece que fuera lo que las mineras están haciendo, sino que todo es como rápido y no nos estamos tomando el tiempo para llegar a un acuerdo primero, para mostrar los beneficios para todos, segundo, y para justificar, o no justificar, sino realmente mostrar que uno está tratando de proteger al máximo el recurso natural y el ambiente. Entonces, yo lo conozco desde el lugar nuestro, de lo que hacemos nosotros. Me gustaría ver o saber cómo encaran ustedes en territorio estos estudios, porque evidentemente son todavía más complejos que poner algo, instalar un instrumento y mirar al cielo. Ustedes están extrayendo bienes de la tierra directamente. Así que estaría interesante que comenten cómo es el proceso, de qué manera se aproximan, cómo llegan a esos acuerdos. Y tal vez la gente de San Antonio, de la Puna, los que están aquí presentes, también tengan ganas de comentar cuál es su visión. No sé quién quiere comentar cuál es esa aproximación, esas encuestas de las que hablaron inclusive. Y bueno, ya que estamos todos aquí, esto es como casi como un encuentro. Bueno, yo hago un resumen rápido de cómo nosotros no extraemos nada, o no mucho por lo menos, más que algunas muestras de plantas o de suelo en las vegas de las comunidades, pero sí intentamos en todos los casos acercarnos primero a las comunidades de lo que nosotros hemos hecho, que recogemos de sus territorios de distintas maneras, o participamos en charlas en las escuelas, o en charlas en reuniones en las comunidades, etc. En Jujuy hay una iniciativa bien interesante en la Asamblea de Salinas Grandes y un protocolo propio de consulta libre previa informada que está direccionado a
Bueno, ahora sí que la perdimos totalmente. Gabriel, tenés la mano levantada. Sí, bueno, lo que pasa es que se me fue Andrea, pero por ahí Otra Roberto vez. puede. Bueno, Ahí volvió. Mirta está también, Mirta Puca pero bueno, es... eso era más o menos el resumen. Sigan ustedes. Yo justo Vamos a tenía hacer una otra pregunta, charla. Andrea, que para vos y para Roberto. Por lo que vos planteaste, lo que se desprende es que la línea de base, o sea, lo que sería la referencia para cualquier tipo de estudio de contaminación ambiental, no está, o sea, no hay ningún organismo que esté haciendo ese trabajo, ningún organismo del Estado, ningún organismo independiente que esté haciendo ese tipo de estudios, sino que, según lo que entendí, y eso quería preguntarte, la información se recoge de la que proveen las propias empresas a través de consultoras o instancias de este tipo, y esto incluye, por lo que decía Roberto, también el caso de YPF, es decir, no hay una instancia que haya generado una línea de base que pueda servir en forma más o menos general para poder relevar en el tiempo y monitorear en forma permanente, digamos, cómo está afectando, cuál podría ser la posible afectación al territorio. Esa es la primera pregunta. ¿Es correcta esa situación? La otra pregunta que quería hacerle a Roberto es un poco más concreta. ¿Qué representa una gigafactory en términos, por lo que vos describías, en términos de almacenamiento? ¿Y cuál es la escala de estas gigafactories mundialmente, digamos? Para saber qué representa el 0,1 giga que vos mencionaste, digamos. ¿Podrías aclararlo mejor? Sí, voy a comenzar por la última. Bueno, hoy en día una inversión en la Unión Europea o en Estados Unidos, estamos hablando de 10, 20 o 30 gigafactories, y 1 giga es 1000 megas, ¿no? Entonces nosotros estaríamos en una escala hoy en día aproximadamente con respecto al giga, la 10ª parte, y con respecto a una gigafactory de 10, obviamente estás en una escala de 100. El problema aquí no es entiendo yo ahí, Gabriel, no es un problema de poder instalar una planta, sino poder construir el escenario para que esa planta se instale. Y esa construcción del escenario implica dimensionar las demandas de los sistemas eléctricos y dimensionar cuál va a ser la demanda del transporte eléctrico. En ese tema se está, porque de ahí sale inmediatamente la escala de la planta que vos tenés que poner. Si es 1 giga o si son 10 gigawatts de capacidad de almacenamiento. Ese escenario lo estamos construyendo hoy. Y eso no se hubiera podido hacer si no hubieras tenido mega factories, ¿no? Porque ahí aprendimos toda la lógica y a su vez todo el tema de los insumos que vos necesitas. Porque para poder justificar una planta tenés que tener también los insumos necesarios para que eso pueda llevarse adelante sin ser una ruina económica, ¿no? Si tenés que traer todo, no tenés nada, evidentemente vas a tener un problema. Europa, por ejemplo, lo plantea sin tener el litio, ¿no? Tiene otros componentes, pero no tiene el litio. Su litio va a venir de acá y por eso están tan interesados. Con respecto a la línea de base, yo creo que estos temas están en manos de lo que son las secretarías o ministerios de ambiente de las provincias, que interaccionan con las secretarías de minería o los ministerios de minería de cada provincia. ¿Cómo se trabaja allí? Habría que hablar con ellos y preguntarle cómo están construyendo los escenarios ambientales y los permisos para que, por ejemplo, proyectos que hoy en día están en 20.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, mañana están pidiendo ampliaciones a 50.000. Bueno, ¿cómo se opera toda esa lógica en la concesión?
¿no? Nosotros, la verdad que estamos participando ahora en las primeras licitaciones, pero habría que, digamos, convocar a ellos para que lo explicaran en más detalle. Así es. Bueno, intento yo hacer un resumencito de respuestas sobre ese punto que dijo Gabriel. En realidad, el tema acá es que información de base en general del sistema, nosotros tenemos en general del área. Las líneas de base de los proyectos necesitan, justamente por toda la heterogeneidad funcional que yo les trataba de explicar del ecosistema, ser como muy locales. Es decir, no podemos extrapolar información de una cuenca a otra, muchas veces de una vega a otra. De las autoridades de aplicación de cada provincia, y la forma en general en las 3 provincias funciona con consultoría. O sea, la empresa es la que contrata a los consultores que le hacen, la propia empresa la que paga un estudio, va a evaluar y a monitorear de algún modo. Entonces eso es lo que nosotros remarcamos como un pequeño conflicto de interés. Y en general lo que nos pasa, y yo he revisado muchas líneas de base y muchas evaluaciones ambientales. Bueno, se volvió a cortar. Mirta, ¿querés hacer un comentario, Mirta, que te veo allí hace tiempo? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mirta, pertenezco a la comunidad indígena del pueblo Atacama, del departamento de los Andes. Y bueno, acá la verdad que hablar de desarrollo energético de litio, creo que tiene que ser revisado, viendo las 2 caras, ¿no? Porque acá, si bien es cierto, va a favorecer a mucha gente, pero también va a perjudicar a otros, ¿no? Y entonces creo que hay que ver las 2 caras, porque los que vivimos en territorio donde existe litio, actualmente estamos nosotros sufriendo muchísimas cosas, ¿no? Y empezando desde lo básico, y ¿cómo le puedo decir y explicar a ustedes que en un lugar donde hay tanto desarrollo minero, nuestra gente no tenga ni siquiera trabajo, ¿no? Y ni hablar siquiera de la consulta libre, previa e informada antes de hacer un proyecto minero. Y eso porque el Estado, en principio, no hace cumplir las normas, los convenios, las leyes y los tratados ya escritos, no inventados ahora, sino de derechos ya adquiridos que hay. Y bueno, nosotros vemos esto como algo muy peligroso para toda nuestra gente que vive en esta zona, ¿no? Y como decían ustedes, en los países del Triángulo de Litio, también lo viven eso. También hemos hablado con comunidades de Bolivia, de Chile, y sufrimos las mismas atropello, ¿no? Que es esto de no consultar, de hacer, deshacer, de cambiar. Hace 2 años se cambió también el código minero en favor de las empresas. Y bueno, lamentablemente tenemos que convivir con esto, pero sin beneficio a la gente que vive. Y bueno, aquí aprendiendo un poco también el tema de las vegas, del cambio climático, que bueno, además de eso, tenemos la mano del hombre, ¿no? Que es por ahí aumentar esta supervivencia, ¿no? que tenemos nosotros, lo único para poder dejar a nuestros hijos a futuro, ¿no? Que es nuestras tierras, nuestros recursos, para que puedan seguir nuestras generaciones. Entonces, la lucha permanente que tenemos nosotros con esto, que es que consulten mínimamente con las comunidades, porque nosotros vemos, vivimos, cómo ha disminuido el caudal del agua, por ejemplo, en los ríos nuestros. Yo he nacido en San Antonio de los Cobres,
y toda mi vida he vivido al lado del río, y todos los animales que había en el río ya no existen hoy en día. Entonces se puede ver todo el perjuicio que se ha venido haciendo, ¿no?, durante todos estos años. Y se habla de exploración. Imagínense ustedes qué va a pasar cuando sea la explotación. Entonces, a mí me preocupa muchísimo ese tema, porque yo no sé qué llevan los 200 camiones que pasan por día por nuestro pueblo, y entonces con toda esa contaminación también, ¿no?, de estos camiones que van y vienen, nadie se ha fijado si perjudica, si beneficia. La verdad que en el pueblo, y lo vemos claramente en Jujuy, lo que lo han dicho ellos por todas las redes sociales, porque lamentablemente somos invisibilizados. Entonces tenemos esa desventaja de tener que salir a decir en los momentos que podamos nuestra situación actual, ¿no?, cómo se vive esto del desarrollo minero, que bueno, para nosotros por ahí no es tan, digamos, bueno, por el hecho de que hay muchas cosas que nos perjudican, que nuestras vegas se secan, que los animales no tienen para subsistir, ¿no?, y las familias viven de eso. Entonces, y no tenemos tampoco, si el que está trabajando en la minería tampoco tiene un trabajo estable, nadie controla cuáles son las normas, cómo se emplea hemos pedido nosotros un informe, porque no entendemos cómo un empleado puede trabajar en la minería, algunos sin estabilidad laboral, ¿no?, porque van 1 mes, 2 meses y vuelven los chicos. Y es muy triste saber eso, ¿no?, que ni siquiera un trabajo garantizado tenés. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué desarrollo si vamos a empobrecer a otras personas, ¿no?, donde sale el litio? Bueno, eso es más que nada para aportar, ¿no? Y bueno, por ahí me gustaría preguntarle al doctor que explicó sobre el tema de la reinyección, que me quedó, por ahí no entendí bien ese tema, del tema del agua, ¿no?, que el agua dulce nos preocupa muchísimo a nosotros, por esto de que sí es un problema a nivel mundial, ¿no? Entonces, a nosotros más nos preocupa eso. Así que eso, más que nada. Bueno, voy a tratar de contestarle el tema de la reinyección, pero antes quería comentarle que obviamente el tema de la consulta y el tema de la libre elección de las comunidades sobre la actividad minera. Yo creo que hay claras evidencias de que sin licencia social no se puede llevar adelante la actividad, y si se lo hace, realmente estamos violando derechos, como se explicaba aquí, y garantías que hemos firmado en pactos internacionales. Así que de ninguna manera uno puede mirar la exploración y la explotación del litio sin ese consentimiento que hay que tener, sin esa licencia social. El tema de la reinyección es esto: básicamente la salmuera que uno extrae pasa por un material, normalmente un material puede ser óxido de aluminio, gipsita normalmente, es las que están funcionando mejor. El litio se absorbe, se queda retenido en ese material, ¿sí? Y la salmuera sin el litio, solamente el litio es lo que se retiene. La salmuera, el agua, sin otro tratamiento, es posible de volver a ser reinyectada en la cuenca. Esa es digamos, el tema. Esto evitaría las pérdidas, las grandes pérdidas de agua que traen los métodos evaporíticos. La cuestión aquí es cuánta energía se gasta en este proceso, porque eso implica energía para poder tomarlo, y después también hay que volver a liberar ese litio que quedó retenido, con lo cual también hay una etapa posterior de gasto de agua. Algunos cálculos que le puedo comentar: prácticamente el factor de reducción puede ser del orden de 10 veces menos agua.
¿no? Digamos, si uno tiene un método eficiente, se bajaría unas 20 veces, 10 veces el consumo de agua que tiene el método, en relación a los métodos evaporíticos, ¿no? Bueno, ya estamos un poquito pasados, pero solo quiero hacer los comentarios. Tenemos las últimas 2 preguntas. Hay en YouTube alguien que pregunta por qué las empresas privadas no dejan entrar a los ecólogos, por un lado. Y por el otro, hay una pregunta de Julio Salvarredi, aquí un compañero de Mendoza también, que le pregunta a David, creo que David ya estuvo mirando el chat, respecto de cambiar la ley, ¿no? Reformar el código minero, la ley de inversiones mineras para proteger los recursos, la ecología y los aspectos socioeconómicos de las áreas de producción de minerales esenciales. No sé quién quiere responder, ¿por qué no los dejan entrar los ecólogos a las mineras? Y respecto del cambio de código. Bien, respecto de la consulta, en el caso del eje nuestro, nosotros hoy nos explayamos sobre todo sobre litio, pero consideramos que es un paquete, digamos, incluso vinculado con la política energética en general, y en particular el mineral de uranio, que nuestro país posee yacimientos, y requiere efectivamente un tratamiento distinto al que tiene en este momento, que cualquier empresa multinacional viene y se lleva un recurso no renovable y necesario para nuestra soberanía. Y más breve la respuesta sobre por qué las empresas no dejan entrar a los ecólogos. Bueno, no se hicieron ricas dejando entrar ecólogos, digamos. Vamos a decirlo así. Como para aclarar a lo que David decía con respecto a lo de uranio, el marco legal del uranio en Argentina, debido a que justamente la historia nuclear en Argentina data de muchos más años que el caso del litio, sí está amparado por el código de CONEA con respecto a que el uranio está dado como un mineral, un recurso natural necesario y para el uranio, entonces el marco legal lo favorece un poco más. Esa es otra posibilidad en el caso del litio, ya que podría ampararse dentro de este marco legal dado por la CONEA. Bueno, creo que podemos ir cerrando. Yo quiero agradecerles de nuevo a todos, porque la verdad que estuvo muy interesante, súper interesante, se los dice alguien que es completamente neófita en el tema. Quisiera Disculpe. invitarlo. ¿Sí, Mirta? No, Giselle, disculpe. Giselle, perdón, Giselle. También Atacama, del pueblo Atacama, antes que cerrara, por favor, quisiera también hacer un aporte desde la realidad de que vivimos el pueblo de San Antonio de los Cobres, en realidad el departamento de los Andes, con las mineras. La realidad social que atraviesa, por ejemplo, San Antonio de los Cobres, es carecer de un hospital digno, donde nuestras mujeres aún no tienen un hospital digno que las pueda atender y deben viajar en ambulancia 170 kilómetros a parir en la ciudad porque el hospital de San Antonio de los Cobres ni siquiera cuenta con jeringa. El alto índice de suicidio de los jóvenes, la mano de obra de las empresas, que en la mayoría son terciarizadas, no se aplica la ley de minería, de trabajo, sino que se aplica la ley del trabajo. Son muchísimas las consecuencias que nos trajo la minería, pero se dice de desarrollo, incluso en la consulta libre, previa, informada, no se lleva a la práctica, porque, por ejemplo, el gobernador utiliza a pobladores sin hacer participar a los pueblos originarios que realmente están instalados en el territorio. Ya sabemos, por ejemplo, del caso de Catamarca, tenemos conocimiento cómo impacta la minería en los humedales, el caso de la cantidad de muerte de peces en Río de los Patos, y que se ha secado una laguna. Tenemos conocimiento de esa realidad. Sentimos que nosotros como pobladores de los Andes estamos viviendo la misma realidad que el pueblo de Jujuy, hoy en Buenos Aires, que lucha por sus derechos.
en el discurso y en la teoría se debe respetar el artículo 75, inciso 17, el convenio 169 de la OIT, el artículo 15 de la provincia de Salta, pero es en teoría. En la práctica no se lo ve. Omiten, nos invisibilizan. Entonces, quería dar a conocer esa realidad para los presentes y que bueno, que nosotros, si bien conocemos esa realidad y la oportunidad que tenemos de levantar las voces y darlo a conocer, lo hacemos, pero nosotros solicitamos que se nos tenga en cuenta, porque la verdad que están beneficiando económicamente y en teoría hablan del desarrollo y el progreso a nivel nacional, pero se están olvidando y están vulnerando de los derechos de los pueblos originarios. Eso nada más quería decir como aporte. Gracias por esta información, el proyecto que tienen previsto desarrollar. Escuchando se lo siente como que es más, que nos incorpora, que nos tiene en cuenta. Creo que nuestras voces es fundamental para esto, porque queremos una nación inclusiva, donde todos nosotros podemos ser parte. Gracias, buenas tardes. Así es, Giselle. Muchas gracias. Gracias a vos. Gabriel, te invitaría a que cierres, que sos uno de los referentes de la red, ya que estás aquí, te quedaste todas las horas. Bueno, muchísimas gracias a quienes prepararon esta muy interesante y muy completa visión sobre la problemática. Creo que nos dejó a todos un montón de preguntas abiertas y la responsabilidad de profundizar en estos temas. Me parece que son esenciales en un momento particularmente crítico del país y del futuro del país, donde se está jugando muchas cosas. El futuro en este campo también lo es, y nos pone ante un dilema importantísimo, digamos, que es qué rol va a tener la ciencia, la tecnología y la educación en el futuro cercano. Si vamos a vivir la distopía, alguna de las distopías que nos están planteando, o si vamos a poder continuar creciendo y planteándonos un proyecto nacional inclusivo, solidario, pensado en la vida fundamentalmente, democrático. Bueno, esos son los principios de nuestra red PLACS, y por eso estamos luchando. Así que les agradezco a los expositores y a las expositoras, y particularmente a los participantes. Beatriz, como siempre, muchas gracias por tu coordinación. Por nada. Y seguiremos en la lucha. Así es. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos y a todas.